Hola, bienvenidos todos un día más a nuestro canal de Jean de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada episodio me acompaña Dani, bienvenido Dani. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy estamos aquí para hablar un poquito sobre la ambivalencia de las nuevas tecnologías en el ámbito de la cultura popular. Bueno, está claro que las tecnologías han traído cosas muy buenas, pero también otras que no lo son tanto porque nos afectan a muchos niveles, ¿no? También a nivel de cómo nos relacionamos con el mundo, con la gente, bueno, en general. Entonces, bueno, pues hoy traemos un poquito ese tema para darle una vuelta y comentaros un poquito lo que nos parece a nosotros. Así que nada, Dani, si me quieres introducir el episodio en cuestión y contarme un poco qué te parece a ti, así a grandes rasgos. No, solo que ahora con cuestiones relacionadas con eso, con las nuevas tecnologías y con Internet y con determinadas plataformas que hay por ahí, pues hay determinados cambios sociales que son o pueden ser relevantes y que pueden modificar aspectos importantes de cómo se relaciona la gente, cómo consigue información o cómo crea determinados tipos de contenidos y parece que una cuestión importante y entonces yo sé, bueno, pero a mí me pasa con un montón de cosas, tampoco es así nada especial. Yo tengo una relación ambivalente también con estas cosas. Por un lado, hay aspectos que me parecen muy bonitos y muy positivos y muy excelentes estas nuevas tecnologías y otros que son que bueno, no los puedo ver, no los aguanto y que me parecen bastante negativos. Entonces es una cuestión interesante porque tampoco hay que hacer así como un análisis así a lo loco y rechazarlo todo de plano, considerarlo como que es un cambio espectacular que va a modificar completamente nuestra forma de vida, sino que se puede analizar de una forma más o menos pues sosegada las cosas y ver cuáles son los pros y los contras de este tipo de cuestiones. Exacto, bueno, a ver, yo soy hija de mi generación, ¿no? Yo soy de la generación millennial y está claro que hay muchas cosas de la tecnología que me gustan, que he vivido con ellas, que forman parte de, bueno, de nuestra vida y de la mía y que no puedo negarlas. A veces lo decimos, un día también nos lo preguntaban en otro de nuestros episodios de preguntas y respuestas, que a qué nos referimos a veces con eso que nos gustan las cosas viejas, no es que te guste todo lo viejo, no aprecies muchas de las cosas buenas que trae, por ejemplo, Internet. A mí me parece increíble el acceso al conocimiento de todo el mundo que te da, ¿no? La capacidad que si tú tienes interés es una herramienta muy positiva, pero también puede ser una herramienta negativa en algunos aspectos o en cómo influye en las relaciones humanas. Entonces eso es lo que se trata un poco de debatir, no negando la practicidad que tienen muchas de estas cosas y de cómo han cambiado para mejor en muchas ocasiones el mercado o la sociedad, ¿no? Sí, en relación con eso de lo del conocimiento, por ejemplo, antes, ahora le parecerá una locura a mucha gente, pero si tú querías investigar sobre un determinado tema, hacer un artículo, escribir un libro, hacer cosas así, pues tenías que hacer como una especie de peregrinaje a bibliotecas, fotocopiar montones, kilos y kilos de papel con los libros o con los artículos, o tenías que gastarte un montón de dinero en comprar libros físicos porque era la forma que tenías para poder acceder y muchos libros tenías muchas dificultades para encontrarlos. Y ahora no solo es que tengas la oportunidad de comprar libros físicos a través de un montón de plataformas o de compañías, sino que además puedes encontrar libros para los que quieran hacerlo de una forma así menos legal en Internet, pues se pueden encontrar prácticamente todos los libros que uno quiera. Entonces es increíble, porque si uno está realmente interesado, puedes acceder con mucha mayor facilidad porque antes había en China en el siglo VII, me parece que fue, bueno, en el siglo tercero había budistas que tenían que peregrinar monjes budistas chinos, Faxian o Chuanzang, que tuvieron que peregrinar y hacer viajes así espectaculares de miles de kilómetros desde la capital china, Shanghái, hasta la India para buscar documentos budistas para que luego llevárselos a China y traducirlos allí.
pues básicamente no me, esto es un poco exagerado, pero antes era algo parecido, parece que tenías que ir con la mula allí para llevar todos los papiros. Cuánto conocimiento probablemente se haya perdido de libros, de, bueno, ¿no? De ideas expresadas en papiros, en todas estas cosas, por la dificultad de hacer las copias, de transmitirlas, o muchos de los autores que era muy difícil conocer por la falta de traducciones, cosa que ahora también facilita mucho Internet, lo vemos incluso con nosotros, ¿no? Como podemos coger artículos pues, de nuestros amigos de Brasil, del Rothbard, y traducirlos, o el Mises, tienes el hispano que está traduciendo todo el día los artículos y la facilidad entonces de acceder al conocimiento. Yo me acuerdo que, jolines, yo no tengo 100 años, ¿sabes? No estamos hablando de hace tanto tiempo, pero en primaria, con 6 o 7 años, la manera de hacer los trabajos era irte generalmente a la enciclopedia que tenían tus padres en casa. Y eran los inicios de Internet donde mucha gente no podía permitirse tener un ordenador en casa, ¿sabes? Y aunque lo tuvieras, eso era, yo la gente, mucha gente joven no tendrá ni idea, pero a veces para cargar una página te podías hacer la comida y comértela hasta que se cargaba la página para poderla leer, o si era una imagen ya no te quieren contar, y cómo se cae aquello y las conexiones con el teléfono, quiero decir. Desde luego, en ese sentido, yo creo que es una de las cosas más positivas que trajo la tecnología de las últimas décadas, es esa posibilidad que nos ha dado a todos de acceder a todo el conocimiento del mundo a unos costes ínfimos. O sea, al tener un móvil, una tablet o un ordenador que te... Luego también tiene la parte negativa, porque una de las partes negativas, por ejemplo, es que antes tenías menos acceso a libros, pero había una tendencia a leer, para los que leían los libros en mucha mayor profundidad. Y ahora hay una tendencia, cuando tienes mayor acceso a libros, a leer muchos, si lees, aquellos que leen más libros, pero los leen a lo mejor de una forma más superficial. Esto es también además una cosa que se lleva así una polémica muy antigua. Ya, por ejemplo, en la época de Sócrates y de Platón se consideraba que la escritura era algo negativo tenía una cosa negativa porque perjudicaba la memoria de las personas. Y no les falta razón que en muchos sentidos, como ahora, por ejemplo, cuando alguien, si estás hablando o discutiendo con un amigo, hablando de cualquier cosa y tienes una duda, la primera tentación o la primera tendencia que tiene la gente es a sacar el móvil, o si no lo tiene ya en la mano, y a buscar en Google la respuesta. Y esto no es que sea necesariamente malo, pero hay una tendencia que tú ya no pienses que no es necesario memorizar cosas o integrarlas dentro de tu conocimiento porque ya la sabe tu móvil mágico por ti. Y entonces se tiende a perder determinadas habilidades, como por ejemplo la posibilidad de tener lo del GPS o lo de tener lo de los mapas. Pues pierdes también habilidades de ser capaz de orientarte y de encontrar por ti mismo las direcciones y esas pequeñas habilidades parece que no tienen importancia, pero sí que la tienen, porque al final te hacen muy dependiente simplemente del teléfono mágico y de que te cuente cómo es el mundo. O otra cosa que también bueno, está relacionado es con lo de la memoria, es también relacionado con lo de la tendencia a leer, en vez de leerte libros o tochos, incluso para gente que trabaja en este tipo de cuestiones, ¿no? Para gente que tiene otros trabajos, aquellos que están metidos en trabajo intelectual, también tienden a leer cosas más, artículos más cortos o artículos de Internet, que no necesariamente tiene que ser malo, pero se pierden cosas también. Se pierde la necesidad de escribir grandes tratados o de leer, entender grandes tratados que avanzan de forma sistemática, enlazando argumentos y dando razones o visión de conjunto por unas visiones mucho más, a lo mejor más eh, quebradas o más limitadas. Entonces tiene sus cosas positivas, pero también hay que tener en cuenta eso de las cosas negativas. Sí, sin duda. Pero, por ejemplo, eso que apuntas de que se lee menos, o se leen más libros, pero se leen en menos profundidad y tal, yo creo que es una cosa. Los que leen libros, porque luego hay gente también que no lee mucho y tal, pero los que leen libros tienden a leer más, a lo mejor tienden a leer más, pero en menor profundidad, sí. Además es algo yo creo que se generaliza a otros ámbitos, que cuanta más variedad tenemos, pues igual
intentamos diversificar el tiempo con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque creo que también me pasa con las películas o las series, por ejemplo, cuando tú antes tenías un DVD de una película, te podías ver esa película 20 veces, pero ahora Sí, con sí, sí. Netflix, pues o con estas plataformas es más difícil que repitas, lo mismo con los videojuegos, ¿no? Pues si te vale 70 euros el videojuego, pues vas a exprimirlo, vamos al máximo, conseguir hasta el último logro, hacer el 100%. Ahora con el Game Pass o con este tipo de novedades donde por un precio muy módico tienes acceso a un montón de juegos, pues andas ahí picando, juegas un rato, a veces no acabas ni la mitad. Bueno, tú sí, pero eh, yo, por Sí, sí, ejemplo, sí, acabo todo, sí. Yo si empiezo el juego tengo o un libro, pues pero eso ya son cosas de cada uno. En general, creo que sí que se generaliza esta actitud de, incluso hasta con la comida, ¿no? Si tienes muchas opciones para elegir, te cuesta más. sí, 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 se pierde en paciencia. En lo de las series, por ejemplo, se ve también. Antes, si tú tenías una serie y la daban en la televisión, tenías que esperar pues una semana hasta que volviesen a dar un capítulo de la serie que te gustaba. No te quedaba más remedio. Ahora, si quieres, puedes acceder y puedes verla inmediatamente y tienes muchísimo, si tienes, que sea, alguna plataforma por ahí, de esas que hay por ahí, que no le voy a dar publicidad a ninguna, pues puedes acceder a todas las series que tenga y entonces hay una tendencia, por ejemplo, a tener menos paciencia, a ver si el 10 minutos o 15 minutos pues no te gusta, pues dejas de verla. Entonces no, también es más difícil de hacerse una visión de conjunto y sobre todo también de crear, porque por ejemplo, para apreciar cualquier tipo de creación, y no tiene que ser tampoco ni de alta cultura, pero bueno, de la alta cultura también es más importante, pero en cuestiones así de cultura popular, pues también es necesario conocer el medio y saber distintas referencias, pero también tienes que profundizar en los temas, entonces es más difícil tener una visión de que algo, cuando algo es bueno o malo, si no tienes capacidad para, o paciencia para ver una película, incluso aunque no te guste. Es decir, si tú ves una película y inmediatamente cuando ya te aburre, yo entiendo porque hay películas que son un desastre y no valen para nada, pero si pierdes esa paciencia también eres incapaz de reconocer después cuáles son las cosas que están mal hechas o cuáles son los errores que tienen o por qué no funcionan unas y otras sí funcionan. Entonces la pérdida de paciencia también es una cosa importante. Pues sí, y bueno, modifica muchas otras cosas, ¿no? Porque hablamos de la importancia de, bueno, esta apertura del conocimiento que traen las redes, de sus pros y sus contras, pero esto también es reflejo, yo creo, de otra de las cosas que trajo consigo la tecnología en estas últimas décadas, que es ese romper en algún sentido con las barreras de entrada a muchos ámbitos empresariales o en muchos sectores, ¿no? Que trae algo bueno también a nivel del mercado. Entonces me gustaría que comentáramos un poquito esto y que me digas qué te parece, porque desde luego también se ve reflejado en esto de los libros, ¿no? Ahora no tienes que ser un gran Sí, escritor sí, sí. a una gran compañía detrás, una editorial que te quiera editar el libro, ponerlo a la venta, las unidades, no sé qué. Ahora el mercado es súper fácil. Bueno, te pones muy fácil el que tú pongas La un... entrada, sí, que triunfe ya es más difícil, pero eso sí que es muy importante. Lo de la eliminación de barreras de entrada es algo que a mí sí que me parece muy positivo. En lo de la edición de libros, por ejemplo, se puede ver que uno puede publicar libros, autoeditar los libros o pagar, no tienes que tener un contrato con una gran editorial para publicarlos. Sigues necesitando tener luego, aunque sea una pequeña campaña de marketing, eso siempre es fundamental, porque si no es muy difícil que te acaben conociendo, pero hay muchos casos de escritores que no tienen contratos con grandes editoriales, tanto en ficción como en no ficción, y que acaban teniendo mucho éxito. Bueno, evidentemente es más fácil ver a aquellos que luego triunfan y no ver a aquellos todos que no acaban pudiendo vivir de eso o trabajando, pero incluso aunque no sea para vivir de eso, tiene la gente que tiene eh, tendencias creativas y que quiera escribir una novela ya no tiene porque ya puede, una novela o cualquier otra cosa, puede verla publicada sin necesidad de esa barrera de entrada. Y eso es muy positivo, incluso luego si tienes suerte, pues puedes acabar viendo de eso. Patrick Rothfuss, creo que tiene una trilogía, la del El nombre del viento, que luego se fue la más vendida
en la tienda esta de Amazon y creo que luego, no sé si luego consiguió un contrato, pero al principio lo era completamente todo autopublicado. Y eso es ya, pues te da una posibilidad y un incentivo más para que aparezcan distintos autores que de otra manera no podrían aparecer. Y pasa lo mismo también en otros ámbitos culturales, en música, por ejemplo. Hay más posibilidad para ahora, bueno, músico, incluso para comentar noticias. Tú teniendo prácticamente solo una cámara y si tienes talento, incluso, bueno, si no tienes talento, pero le gustas a la gente o le gustas a un determinado público, pues tienes capacidad, una capacidad que antes no tenías para producir contenido. Y eso es algo muy interesante, eso de destruir restringir estas barreras de entrada. También es verdad que luego, debido a las características de las empresas tecnológicas y a la relación que muchas de estas guardan con los gobiernos, todo en Estados Unidos, por ejemplo, pues que tiende también a aparecer cosas que van en sentido contrario, como por ejemplo las cuestiones relacionadas con la censura de determinadas ideas o quitarle de la plataforma a aquellos que tienen principios o que se considera que son así perjudiciales o que no van contra la moda de lo políticamente correcto. Entonces, ese es, por otro lado, el peligro que tienen este tipo de cosas también. Pero lo que hablabas tú de eso de la eliminación de las barreras de entrada es una de las cosas más excepcionales que yo vi en los últimos años. Muy curiosas, además, ¿no? Porque apuntabas tú, por ejemplo, el tema de la música. La tecnología no solo ha facilitado la barrera de entrada que cualquiera que sepa tocar, porque creo que hasta Justin Bieber empezó en YouTube y ahora tiene una carrera, o muchos de los artistas españoles de la cultura urbana que triunfan a día de hoy, pues también empezaron simplemente subiendo sus maquetas a alguna plataforma musical o a YouTube. Y bueno, al final tienen compañías o sea, contratos con grandes compañías porque les interesa, obviamente. Si no, no lo harían en algunos casos y otros siguen por su propia cuenta, pero les ha facilitado eso. No solo eso, sino que también la tecnología en otros aspectos, como por ejemplo a la hora de la edición de los programas, tú ahora puedes editar un vídeo o puedes editar una canción en tu casa con el autotune, con tu ordenador o con tu tablet. Antes eso era imposible sin pues, unos medios mucho más elevados a la hora de, referente a lo económico, tener, por ejemplo, un estudio si querías grabar un disco, esas cosas ya no hacen falta. Entonces, no solo te deja presentarte al mercado de una forma sencillísima y a coste cero, porque subir un vídeo de YouTube, pues, en principio, es tu tiempo y tus recursos, pero si tienes tu ordenador y tal, no te tal. Sino que además te ha facilitado el hacer el trabajo en muchos sentidos, porque el trabajo lo puedes hacer tú solo con unos medios muy limitados que antes sería imposible. Entonces, es muy interesante porque ha roto muchos mercados como el mundo de la música. Pero además a mí me llama mucho la atención a la hora de analizar lo que sería antes el mercado de las superestrellas, ¿no? O de las pop idols. Como, bueno, pues en los 90 esto eran bien músicos, bien cantantes, o sea, perdón, músicos y cantantes son lo mismo, bien actores o modelos, pero modelos de pasarela, una Naomi Campbell, algo así. Toda esta tecnología ha facilitado que haya una variedad enorme de pop idols, quiero decir, tienes desde un Ibai, que es un tío que juega a los videojuegos, hasta, yo que sé, hay gente que se ha vuelto famosísima jugando al ajedrez, cualquier cosa. Está, quiero decir, se ha diversificado mucho y cualquiera a día de hoy puede ser un pop idol dentro de su especialidad y ya no es algo que necesites tampoco unas campañas gigantes de marketing detrás, grandes compañías, ojeadores de talento. O sea, simplemente lo que decías tú antes, si te pones delante de una cámara, le gustas a un cierto público con más o menos talento, que tampoco vamos a entrar ahí, simplemente, oye, que a la gente que te tiene que apoyar le guste lo que haces y te puedes convertir, pues eso, en una estrella de masas, literalmente, y no estamos hablando de una Sí, sí, estrella porque es, una de las cosas más interesantes que tiene esto es lo de eso, de lo de los nichos. Porque antes, en general, con los medios tradicionales, era muy genéricos y muy generales y eran todo dirigidos hacia, en bloque, hacia la población de una forma mucho más amplia y mucho menos segmentada. Y ahora hay esa posibilidad de segmentar. En canales como YouTube encuentras prácticamente de todo. Puedes encontrar
canales sobre historia, sobre matemáticas, sobre física y astronomía y filosofía, sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y todas las guerras que quieras, y también luego cosas sobre videojuegos, música, películas, y de distintos niveles de calidad y de distintos niveles de profundidad y de distintos también tendencias ideológicas o distintos puntos de vista. Entonces, la parte buena de esto es que siempre tiene todos estos canales que explican cómo hacer determinadas cosas, como si quieres utilizar alguna tecnología nueva que haya salido y que no sabes cómo funciona, o si quieres hacer cosas de cocina, hay canales de maquillaje, me parece. Yo soy un ávido seguidor de todos ellos. O sea, que hay canales que explican muchísimas cosas que antes serían imposible de funcionar porque, claro, era una cosa general para todo el público y en cambio ahora tú, además ya no estás sometido a esa cuestión de lo del tiempo, que ya no es exactamente cuando que lo tengas que ver en cuanto lo ofrecen, sino que tú puedes adecuar tu propio horario a tus intereses y verlo en el momento en el que te interesa. Y eso permite mucho la aparición de estos nichos y esos nichos permiten a su vez que se desarrollen muchas más que haya mucho más contenido y mucho más creadores que de otra forma tendrían problema. Y en relación con lo de la calidad, pues es verdad, hay algunos que de la calidad también depende sería discutible según el punto de vista de cada uno y sobre las cosas que diga, pero vamos, hay algunos que puedes decir que la calidad es más baja, otros la calidad más, en cuestiones artísticas me refiero. Pero yo vi cosas que antes era, como diría, he visto cosas que no creeríais. Hay un canal, una red social que se llamaba Omegle, creo que se llama, y que tiene también de todo este tipo de cosas malas, porque es como una especie de red social, pero con vídeo. Y entonces yo no me metí nunca, solo vi cosas que se hacen en internet, pero parece ser que hay también mucha gente que tiende a hacer cosas que no deberían hacerse en público. Pero a su vez yo vi ahora, por ejemplo, Marcus Beltri, es un pianista que tiene un canal de YouTube con muchísimos seguidores y que aparece allí en Omegle y que toca cualquier tipo de canción de repente para público que ni siquiera estaba pensando que iba a encontrar a alguien con ese talento y tiene un talento excepcional. O hay, por ejemplo, hay uno que se llama Harry Mack, que es un rapero de freestyle y que de repente les hace pues un rap así improvisado a gente que está adivinando con él y que tiene un talento descomunal. O también guitarristas, o sea, que son cosas que antes sería muy difícil de encontrar, es talento de gente que antes tenía muy difícil encontrar salida, la competición era muchísimo más dura y la necesitabas tener más suerte de la que necesitas ahora es más fácil, también necesitas suerte y necesitas todo, mucho trabajo, pero tienes más capacidad para conseguir encontrar un público y encontrar audiencia que realmente valore lo que estás haciendo. Efectivamente, pero además esto no solo es un cambio en las dinámicas de mercado a la hora de todo lo que estamos hablando, sino que también cambia ciertas cosas a nivel social o de la cultura popular, ¿no? Porque, por ejemplo, al fin y al cabo los pop idols o este tipo de cosas son referentes de determinadas generaciones, ¿no? El que más o el que menos, déjame a ti aparte, tuvo un póster en su habitación de Eminem, yo, por ejemplo, o de KCO, o es decir, tienes ese rollo así, ¿no? Fan, hay un fenómeno fan, obviamente, y se desarrolla o se da de forma más exagerada en determinadas épocas de la vida, ¿no? En la adolescencia, en esos momentos. Ese fenómeno obviamente es importante porque esos referentes marcan ciertos aspectos de la vida de las personas. Eso está claro. Entonces, es muy importante también este cambio porque para mí, de alguna manera, ahora es más de abajo arriba, es decir, como cualquiera se puede presentar a eso, es el mercado el que va decidiendo pues quién se sitúa en esa posición. Antes eran grandes compañías que seleccionaban, por ejemplo, a las Spice Girls, ¿no? Después de muchos estudios, a varias chicas, formaban un grupo, un producto muy dirigido, muy ficticio, muy artificial más que ficticio, y lo ponían ahí, y como tampoco tenías tantas opciones, pues al final
te gustaba lo que había. Pero ahora es completamente al contrario, ¿no? Cualquiera puede ponerse ahí, entonces es la gente la que entre una oferta variadísima enorme va seleccionando, por una cuestión supongo que de muchos factores, de un poco de suerte, de talento, de esfuerzo, de coincidencias. Y al final acaba seleccionando sus propios referentes, sus propios idols, mejores o peores, que ahí ya no entro, pero bueno, que me parece otra dinámica, como que esa dinámica ha cambiado. Antes venían como muy fabricados impuestos de las grandes compañías y ahora es más fácil que sea el propio público, ¿no? El que se vaya sintiendo identificado con esas personas y que por eso las vaya situando arriba como referente. Sí, pero y no solo, y además no pasa solo con cosas como cantantes o rollos así también de más entretenimiento, pasa también con intelectuales que pueden expandir sus ideas de una forma más sencilla de lo que tenían antes. El fenómeno, por ejemplo, de Jordan Peterson probablemente sería muy difícil de que se hubiera dado si no fuese gracias a Internet y a este tipo de cosas. Incluso en el ejemplo que podemos poner nosotros aquí, Bastos, a pesar de que tampoco le gustan mucho las nuevas tecnologías, es muy conocido gracias a los vídeos de Internet, a vídeos de YouTube. Entonces también tienen, Jordan Peterson el otro día estaba hablando en un podcast también de cómo los propios podcasts están modificando y pueden significar también acabar o poner en serio peligro a los medios tradicionales, porque no solo permiten que la gente acceda a las opiniones de determinados intelectuales o pensadores más fácilmente, sino que además el nivel que pueden tener muchos de esos podcasts, decía él que era a lo mejor el nivel que en otras circunstancias solo podrían acceder a aquellos que pagaban por una educación en determinadas universidades, pues una educación muy cara y situaciones muy concretas. Cambio ahora, tienes la posibilidad de acceder a esas opiniones o de gente que sabe mucho sobre temas concretos o son especialistas o expertos en determinados temas de una forma mucho más sencilla. Y eso es algo también muy importante y de hecho ahí también se traslada eso. De Jordan Peterson, por ejemplo, se convirtió como una especie de estrella del rock, lo cual es extraño porque andaba hablando sobre psicología, sobre el marxismo y este tipo de cosas, y además siempre así con esa forma que tiene de hablar, así muy de lucha, no es exactamente como Guerrera. Sí, sí. Entonces también pasa no solo en música y en cosas de entretenimiento. Exacto, pero es muy interesante lo que apuntas, dos cosas. Lo de Peterson, porque se ve esa variedad de que antes, lo que decías tú de la estrella de rock, hablamos de estrellas de rock porque antes tú podías tener un ídolo, una estrella de rock, o repito, una modelo o un artista de Hollywood, pero no sé, o un futbolista, pero las opciones eran limitadas. Ahora que gente joven pueda tener como su estrella de rock favorita, su póster en la habitación, a alguien como Peterson, bueno, a mí eso me parece alucinante. Me parece muy rico y que es algo positivo, en ese sentido, desde luego. Y también lo que dices de los... A los de Marvel no les parecieron, a un guionista en particular, porque lo pusieron como la inspiración del supervillano, el Red Skull, que parece ser que para hacer cosas de supervillano tenía que leer a Jordan Peterson. Y dice, Jordan Peterson decía que él nunca pensó eso, que ya le llamaran nazi antes, pero es que ahora lo tenían que comparar con una especie de super nazi mágico. Sí. Que era interesante. Gracias porque se lo tomó bien y dijo, bueno, vamos a ver si hacemos unas camisetas con la broma y... Sí, hicieron Hail Lobster. Y pusieron, ahí hubo un montón inundaron de memes esto en internet con el Red Skull citando cosas, ordena tu habitación. Muy bueno. Y esa era una... O sea, es increíble en sí lo que trae. Jordan Peterson ya dijera, además, hace tiempo, creo que fuera un podcast con Joe Rogan, que él encontrara un medio para monetizar a los Social Justice Warriors. Y ahora lo sigue haciendo. Que es ídolo y claro, entonces puede ser un pop idol porque lo es, pero jolín, es que una figura que antes pues se quedaría en un plano completamente académico, serio, así que no llegaría así a las masas, a la juventud, a tal, pues es eso, es una estrella de rock a día de hoy y es gracias a la tecnología. Entonces, punto. Sí, y sin reducir o eliminar la calidad, o sin decir simplemente cosas así.
Claro, o sea que eso es posible mantener las dos cosas. También es verdad que hay luego otros que a lo mejor pues hacen también y tienen menos calidad, pero es posible encontrar por eso de ahí lo de la ambivalencia esta, que tienes la posibilidad por los dos sentidos. Efectivamente. Y otra cosa muy interesante que apuntabas ahora, que me parece también de las cosas más llamativas de la tecnología, es esto de los medios tradicionales, de la radio y la televisión, de lo que decía Peterson. Porque yo estoy bastante de acuerdo en el sentido de que aún está llegando de alguna manera, pero la radio hubo una bajada muy importante en determinadas décadas con la televisión o internet y tal, pero con los podcasts parece que resurgió, ¿no? Spotify, este tipo de plataformas y estos nuevos formatos, y también esa ruptura con las barreras de entrada en la radio y lo que, bueno, lo que acabas de decir tú, pues que está genial y se lo está poniendo difícil a la radio tradicional, pero no solo ese medio, es decir, la televisión también está sufriendo serios apuros, ya no solo por las plataformas a los que no le vamos a dar publicidad, sino por otras nuevas plataformas como YouTube, la nombro porque estamos aquí, y por ejemplo también Twitch, ¿no? Es una nueva forma de hacer televisión y en gran parte también televisión en directo. Yo lo veo como uno de los últimos fenómenos de Twitch, que fue una nueva plataforma de roleplay del GTA, uno de los juegos más famosos del mundo, el GTA V, que crearon Ibai y otros compañeros así que son gamers súper famosos. Para quien no esté puesto en el tema, pues gente que juega mucho a los videojuegos, pues han creado una nueva plataforma basada en un juego online donde, bueno, es cerrada por invitación privada y y es a través de, bueno, juegos tradicionales de rol, cada uno tiene un personaje y ahí se desarrolla. Y bueno, pues empezó hace unos días y ha sido un boom, tiene cientos de miles de usuarios todas las tardes conectados, además todo es en español, es una plataforma para los hispanohablantes y es increíble la de gente joven que ya no consume la televisión tradicional, sino que se va allí, ¿no? Y que esas nuevas formas de hacer comunicación, de hacer entretenimiento, están poniéndoselo muy complicado las tradicionales, en gran parte también por los costes, por los propios costes que, o sea, mantener Telecinco o Antena 3, ole tú, y sin embargo mantener un canal, pues obviamente la diferencia es abismal y la variedad también, porque por muy variada que sea la tele que tienes, 15 canales, ¿cuántos tienes en algo como en estas plataformas? Cientos de miles de lo que te apetezca, que quieres ver, lo que hablábamos antes, una partida de ajedrez, a una chica haciendo ASMR, hacerte una clase de yoga con alguien, no sé, ver a alguien pintando un cuadro, es que absolutamente lo que te apetezca, ¿sabes? El límite es nuestra imaginación y eso... Sí, es una cosa muy generacional también, claro. Evidentemente los medios tradicionales siguen persistiendo porque todavía una gran parte de la población, por cuestiones también de lo que está acostumbrado, pues tiende a verlos y todavía tiene mucha importancia. Y la televisión todavía tiene mucha importancia. No en vano, Pablo Iglesias decía que lo que necesitaba era tener una televisión para poder alcanzar el poder. Entonces eso tampoco hay que despreciar y tampoco hay que pensar que simplemente a lo mejor pues que van a desaparecer inmediatamente, pero sí es verdad que están teniendo dificultades. So, en Estados Unidos, por ejemplo, lo ve muy claro las compañías, sobre todo después de que Trump desapareciese de escena, pues están sufriendo grandes caídas de ratings, pero también en Europa y en Latinoamérica pues se puede comprobar cómo estos nuevos modelos pues también están prosperando, sobre todo la población así pues más joven, que es la que tiende a utilizar más este tipo de cosas. Luego también es verdad que es un momento de experimentación y se está probando cosas así. Lo de Twitch, por ejemplo, a veces también se produce una reducción de la calidad de algunos por ejemplo, se probó en YouTube. En YouTube había determinados individuos que hacían vídeos muy elaborados y que eran muy buenos, y sin embargo tenían dificultades en competir con los streamers, porque los streamers pues solo tienen que a lo mejor ponerse allí y empezar a hablar. Entonces se reducía, en parte se puede reducir la calidad, pero eso también depende de cómo se haga y también depende de los vídeos que se vayan a hacer. Yo lo de Twitch no lo tengo muy claro todavía, no sé cómo funciona mucho, pero algo habrá que ver a ver cómo es, porque es interesante, porque sí es verdad que se pueden dar cosas que permitan hacer, es decir, no solo ver la parte negativa, sino ver la
partes positivas que se puede dar a aparecer nuevas formas de comunicarse y de crear contenidos interesantes de una forma, y además que también puede suponer un contrapeso a YouTube, reduciendo esta, por eso la mera existencia de que exista una compañía que tiene también éxito, ya solo por eso, y a la que tú te puedas transferir, solo por eso ya representa una barrera muy fuerte al comportamiento abusivo de una determinada compañía. Porque solo con que tú puedas simplemente cambiar de forma de acceso a esos contenidos, ya puede decir, oye, pues vamos a ser un poco más cautos. Entonces, por esa parte también es positiva, que también luego dependerá de un montón de cosas y cómo las compañías se relacionan unas con otras y de a quién le quieren vender los datos y todas esas cuestiones. Pero sí que es algo interesante para ver a ver cómo va evolucionando, que bueno, que tampoco es que sea una página, una plataforma que haya aparecido ayer, ya lleva unos cuantos años. Sí, pero bueno, digamos que es una plataforma que nació, bueno, yo creo que se empezó a hacer mínimamente conocida ya en el 2013, ya tenía, bueno, algunos canales ya tenían pues, cientos de usuarios o miles de usuarios, entonces ya se puede decir que ya se utilizaba, pero estaba más centrada, dirigida al mundo gamer, al mundo de los videojuegos, y digamos que se fue ampliando cada vez más y sí que tiene una estructura bastante diferenciada también de YouTube, así que bueno, eh, está trayendo formas nuevas también de lo que dices tú del lenguaje, porque me parece un punto muy interesante de cómo la tecnología también cambia las formas de socializarnos, ¿no? de comunicarnos en gran parte. Establece ciertas barreras, pero también hay otras que las rompen. Por ejemplo, el tema del anonimato tiene su parte negativa, yo creo, y que favorece que ciertas cosas y demás. Yo creo que la gente haga más ataques personales, ¿sabes? Vaya más a la dominem y todo eso, es debido también a este anonimato que no creo que sea positivo, porque en gran parte se pierde el respeto por las personas, por el que tienes enfrente, la empatía. La gente se envalentona de una manera que desde luego no se envalentonarían si conociesen a esa persona, de facto la tuvieran enfrente, aunque fuera una llamada por teléfono, quiero decir, si ya la conociesen. Entonces creo que también eso es un punto negativo, aunque facilita en gran medida que te comuniques con mucha más gente, con gente que igual antes no podrías hacerlo y que compartes otros hobbies, otros gustos, que haya ciertas personas que antes se podían sentir más aisladas del mundo porque su entorno más cercano, su clase o lo que sea, ¿no? Como los niños raritos del cole porque no le gusta jugar al fútbol, pues que ahora encuentren su lugar y sus amigos, pero también trae esa parte negativa de que al cambiar las formas de comunicación y hacerlas, no sé, no es menos reales, sino eso, más tecnológicas, más alejadas de lo físico, pues también trae, yo creo que dinámicas que son bastante negativas y con las que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Sí, eso sobre todo se ve en lo de las redes sociales, en Twitter y este tipo de cosas, ahí es donde se ve que prácticamente, bueno, no todo, pero hay una gran cantidad de ruido y de gente insultándose y de siendo, bueno, no es que sea particularmente un medio que lleve a la discusión interesante o profunda o razonada o sosegada, más bien, no sé, me da a mí la impresión de que es al contrario y es por ese tipo de cosas también. Además, también lo es verdad, lo de estas formas de relacionarse, pues tienen cosas positivas, como dijiste tú, pero también luego hay que tener en cuenta que en gran medida puede ser también síntoma de una carencia de las sociedades modernas, como es la idea de comunidad. Cuando tú no tienes una comunidad o vives de una forma desestructurada o en sociedades más atomizadas, individualistas en el mal sentido de la palabra, en el sentido de individuos aislados, no en el sentido de individualistas como que reconocen el valor de la persona. Pues en ese sentido, parece que es que está demostrando que existe que hay una carencia. Generalmente, donde aprende uno a relacionarse de una forma profunda es en las relaciones cara a cara y donde conoces a las personas, conoces las familias o el contexto, la cultura, tradición que hay en ese determinado sitio, donde vas a tener determinados problemas y tienes que aprender a cómo conllevarlos y porque no puedes, si tienes un problema con tu vecino, es más difícil, no puedes ahí gritarle fascista y ponerle y no me gusta, no le pones un dislike en la puerta. Generalmente no deberías, vamos. Entonces
para tener esas relaciones sociales profundas necesitas una comunidad más o menos bien estructurada. Entonces tiene la parte positiva de que es verdad que permite otro tipo de... Aparte que es imposible tener, yo qué sé, hay gente que tiene, yo vi en Facebook, tiene 5.000 amigos. ¿Qué significa eso? O sea, no es imposible tener 5.000 amigos. ¿Cómo vas a tener 5.000 amigos? No conoces a ninguno de ellos. Como Es un lenguaje. tener... Es una forma de hablar, quiero decir, te da, permite conectarte con otro, incluso también te podrá permitir hacer amistades de verdad a través de estas plataformas, pero de forma muy limitada o de forma específica, con unas pocas personas, pero también hay que tener en cuenta lo otro, las cosas de las carencias que también que están demostrando. Es como lo de la vida sedentaria y luego te dicen, pues haz deporte, y el deporte es ir 2 veces al día al gimnasio, hacer 3 horas en el gimnasio. Y realmente, físicamente, eso tampoco es algo que no está muy bien pensado, porque lo del mens sana in corpore sano se refiere de una forma general y bien integrada en la vida, y el uso del cuerpo tiene que ser continuo. Entonces, como las sociedades así que son sedentarias, lo de que vayas a hacer 1 hora, 2 horas o 3 horas, hombre, es mejor que no hagas nada, pero no es algo que está bien integrado. Lo del el uso del cuerpo, el movimiento del cuerpo debería ser algo que necesitas utilizar de forma general. Precisamente hay canales muy buenos estos en YouTube donde hablan de este tipo de cosas y mira, esto sí volvemos a relacionarlo con las cosas positivas que ofrecen las redes sociales o las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hablabas de la comunidad y yo creo que, como tú dices, es algo tan natural al hombre que también se ve reflejado ahí, porque tú, al final se habla mucho de comunidad en Internet, ¿no? O, por ejemplo, la comunidad de determinados canales, incluso muchas comunidades con nombre concreto, porque tendemos a eso de forma natural. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con lo que con cómo se puede, no sé, desligar eso al final, o dejar de ser natural por lo que dices tú, porque al final es una estructura real en el mundo real, la familia, los amigos, no solo eso. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Yo disfruto de eso desde hace muchísimos años y lo he incorporado a mi vida desde hace muchos años y creo que no de una manera para nada insana. Pero bueno, que sí que tiene sus peligros, que hay que conocerlos y que hay que estar atentos a ellos. Sí, y pues sobre todo muchas veces cuando se habla de comunidad y se refiere a una especie de hobby o a una característica personal, y a eso se suele llamar la comunidad. Entonces se habla comunidad de los gamers, y eso realmente no es en sentido estricto una comunidad. En una comunidad tú no compartes todas las características y deseos o preferencias de los miembros de tu comunidad. Muchos de ellos precisamente a lo mejor no tienes muchas cosas en común con ellos. Era como lo que decía Chesterton en relación con una familia. Decía que la gran ventaja o la gran maravilla de la familia no es que sea un centro de armonía y de paz donde todos están siempre de acuerdo, sino al contrario, que es un sitio donde hay desorden y hay conflictos y donde tú a lo mejor tienes hermanos y no te pareces a tu hermano, tienes unas preferencias diferentes y unos gustos diferentes y precisamente al tener que convivir con gente que no es exactamente, que no tiene tus gustos y tus preferencias, pues aprendes a convivir con los demás. En cambio, estas tendencias, todo lo que ahora se tiende a llamar así a comunidades, suele ser más bien relacionado como lo que suelen ser también los amigos, que son aquellos que se reúnen porque tienen intereses comunes o gustos y preferencias comunes. Entonces no es que sea exactamente comunidad en el mismo sentido, es como eso, donde como se te reúnes en un club, que está muy bien, es algo necesario, pero a mí me da la impresión eso, de que cuando se tiende a hablar ahí en ese sentido de comunidad es porque se está buscando eso, algo que está perdido y que es muy importante y que es necesario para el ser humano. Sin duda. Y además, bueno, eh, otra de las cosas en el lenguaje que han cambiado, ¿no? Que no solo ha cambiado, sino también la forma de hacer lenguaje, en el sentido de que la tecnología de los últimos años ha cambiado su forma también de cómo nos comunicamos, la memética, por ejemplo, ¿vale? Los memes. El uso de los memes es algo súper generalizado y yo creo que también, como lo que estamos hablando ahora, tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? A veces porque puede llegar a una simplificación tal que creo que puede idiotizar un poco a las personas, también por lo que comentabas tú al principio, de buscar menos conocimiento, profundizar menos en ese conocimiento, aunque también simplifica la forma que tenemos de comunicarnos y de hacer llegar mensajes a mucha gente. Lo decías con lo de Peterson, ¿no? Fue algo muy sencillo, es un meme, una sola imagen, pero que contiene muchísimo,
muchísima información que nos dice muchas cosas, que implica... Sí, sí. No son por sí mismas malas. Yo siempre estuve en contra de eso, de que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí un No. blog que les recomiendo a todos que está en nuestra página de Joan de Lugo, que se titula a sí mismo y es de, bueno, es tuyo, vaya. Sí, sí. Pues no, si no tienes las palabras, 1000 palabras o más de 1000 para que le den contexto a la imagen, no te enteras absolutamente de nada. Con lo del, sin embargo, lo de los memes sí que es verdad. Una vez tienes el contexto y para ahí tienes todas esas, sabes, por ejemplo, tienes que saber quién es Jordan Peterson, tienes que saber cuáles son más o menos sus ideas. La idea del el meme este con lo del High Lobster este que hicieron, tienes que saber que en una entrevista una determinada periodista digamos que interpretó de una forma muy inteligente un ejemplo que lo utilizaba en relación con las langostas y que de ahí salieron muchos chistes, bueno, pues eso sí que te da. Y luego después, pues sí es verdad que los memes hay memes muy graciosos y son muy creativos y son muy, te partes de reír, son muy chistes. Entonces está muy bien. El problema es siempre lo mismo, lo de tender solo a exagerar o a buscar solo un determinado tipo de cosas y no centrarte, es decir, por sí mismo no son algo necesariamente malos, tienen cosas muy, tienen mucho ingenio y hay gente que dice, yo no sé como de dónde sale, hay muchos muy divertidos y muy inteligentes. Entonces sí que tiene cosas así positivas. Luego en relación con lo del lenguaje, pues también tiene cosas negativas. Es decir, en redes sociales, una vez más, también el lenguaje tiende a hacerse cada vez más simple y más torpe, igual. Es algo parecido a como lo de 1984. En 1984 Orwell decía que el partido, pues el Gran Hermano, pues intentaba controlar la población reduciendo la capacidad que tenían por utilizar palabras. Entonces, en vez de utilizar cuantas más palabras destruyesen, más capacidad de controlar la población tenían, porque la población era cada vez más incapaz de utilizar conceptos abstractos o complicados que reflejasen distintas situaciones. Entonces decían que era mejor, en vez de decir excelente, utilizar la palabra plus bueno o doble plus bueno. Y algo parecido pasa, pero de forma, digamos que espontánea o voluntaria en redes sociales, sobre todo en Twitter, me parece a mí, porque primero el ser mensajes cortos y además al tender esto a polarizar y a intentar, por ejemplo, confrontarse con otros que tienen otras opiniones distintas, se tiende a reducir al mínimo común denominador, ¿no? Porque es decir, lo de Twitter tampoco es que sea algo nuevo, eso era una forma literaria que tenía mucho tiempo, que había lo de intentar expresarse con pocas palabras, tanto en epigramas como no me sale ahora la palabra exactamente como es, o los escolios bueno, ahora, pero la Rochefoucauld, aforismos, es decir, que intentaban expresar ideas complejas con un número limitado de palabras y es una de las formas más difíciles que existe. ¿Cómo? Los refranes de toda la vida, el refranero. Exactamente, sí, sí. En él, encerrado. Porque lo que es difícil de entender, porque también es contraintuitivo, es que cuantas menos palabras necesitas, más tiempo necesitas para escribir. Eso lo decía, no me acuerdo ahora quién lo decía, pero era uno que le escribiera una carta a un amigo y le decía, perdone que le escriba esta carta tan larga, es que no tuve más tiempo para escribir una más corta. Porque si quieres escribir, una de las cosas importantes, escribir bien, según dicen por ahí los que saben, una de las cosas más importantes es eliminar lo superfluo y lo innecesario. Y entonces, cuanto más corto sea el medio, más trabajo deberías pensar o tardar y sin embargo en redes sociales pues se tiende a ser al contrario. Y no solo eso, a veces también más tiempo después necesitas para pensar lo que dice en sí el autor o la frase, porque no te desarrolla él, por lo tanto tienes que darle tú a la cabecita, ¿no? Pero que sí, que las frases, porque hay una diferencia muy grande con esto de la memética, las conversaciones de Twitter, si se le pueden llamar conversaciones, pero bueno. Supongo que habrá de todo también y que habrá conversaciones más civilizadas. Claro, porque hay una diferencia entre simplificar algo, que es un don, y saberlo hacer bien, como tú decías ahora, es un don, y llevar una idea al ridículo o al absurdo, ¿no? Por querer. Entonces, esa diferencia, esa línea,
separa algo que se puede convertir en algo muy bueno a algo que puede ser algo muy malo. En el... Y por eso siempre es una tentación, sobre todo si lo haces así en el momento y lees algo. Si alguien no está de acuerdo contigo, te dice algo y tú tienes siempre una tentación, además si te enfadas de decir, pues voy a responderle a este idiota que me dijo esta cosa, y entonces le respondes, pero le respondes también de una forma, puedes llegar a responderle de una forma que no es la más adecuada. Entonces al final es todo así una pendiente resbaladiza que probablemente tiende a evitar, y también le afecta a uno, pues si tú acabas, bueno, además si estás enfadado todo el día, si estás leyendo cosas y enfadado y, ay, esto está, pues normalmente no es una forma buena no una forma buena de vivir, ni siquiera una forma buena de razonar. No quiere decir esto que no tengas que hacerle caso a los problemas que existen en el mundo, al mal que existe en el mundo, que no te indignes por injusticias o cosas así. Pero estar continuamente en estado de eso, indignación y de enfado no es una forma razonable para vivir y no es una forma razonable para pensar. Para pensar en general tienes que estar calmado. Sí, exacto. Y además yo creo que uno de los problemas que también tiene es que al generar esa impersonalidad, muchas veces, esto ya lo hablábamos también un día, el día que vino Horacio, ¿no? De lo de confundir a las personas con a las ideas con las personas, hacerse un batiburrillo y al final acabar, en vez de estar conversando acerca de una idea o debatiendo acerca de si es buena o mala, al final acabas en un ataque ad hominem uno contra el otro, tú eres tonto, yo también, no sé qué, que no viene a cuento porque no era la intención inicial probablemente del que puso la frase, tampoco del que contestó, pero bueno, se produce esa dinámica así, que no digo tampoco yo que sea siempre, pero es bastante generalizada, eso sí que es verdad, y que no se da en otros ámbitos, porque no te pones así con alguien en una cafetería, o sea, tú estás en una cafetería tomando un café y oyes al de atrás decir qué maravilla es Pablo Iglesias y qué bien lo hace todo, y yo no me doy la vuelta y me lo como. Igual a través de Twitter sí lo haría. Entonces, creo que bueno, que eso también tiene lo que indicamos su lado malo. Pero ya saliendo un poco del tema, que en parte sí tiene relación, por esto que creo que hay como dos planos, ¿no? Como el plano de la realidad y un poco el de la fantasía, me gustaría poner un último ejemplo, que habláramos de un último ejemplo de cosas que nos trajo la tecnología en las últimas décadas, que tiene su lado bueno y su lado malo. Y es algo que nos gusta a los dos mucho, que son los videojuegos, ¿no? El mundo de los videojuegos es algo muy reciente en la historia de la humanidad, que las primeras consolas las hemos probado tú y yo, o más, igual. Bueno, Bueno, yo probé algunas más viejas que tú, me parece. claro, exacto. Te digo, yo igual mi primera consola de propiedad fue la Dreamcast, la tuya seguro que fue alguna anterior, no sé, una Nintendo NES o alguna de estas. Sí, ya jugué a la Atari ya. Bueno, pues eso, Es las que es, primeras, es- es una cosa que vamos para la chavalada ahora es como si fuera como si las consolas con las que jugaban en Atapuerca. más o menos. Pero claro, es algo muy nuevo, pero que también ha evolucionado muchísimo a la par, ¿no? En una franja muy, muy corta de tiempo. Y ha traído un cambio muy grande en cómo la juventud y la que ya no somos tan jóvenes porque seguimos con ellas, se entretiene, ¿no? El modo de entretenimiento, porque además es algo muy distinto a la música, a las series, a los videojuegos, por la forma en la que tú interactúas con el producto, con el entorno. Y ha traído también consigo muchísima polémica, desde gente que piensa que los videojuegos son lo peor, que vuelven a los niños autistas, que solo reflejan un montón de problemas, que no traen nada malo, hasta, bueno, a los super frikis que lo defienden todo lo que trae consigo. Y vamos a hablar un poco de esto. ¿A ti qué te parece? Yo creo que ha traído cosas muy buenas y cosas no tan buenas, como todo, pero que también es algo que no solo es un modo de entretenimiento, que ha cambiado dinámicas y que también nos ayuda a aprender otras cosas, ¿no? ¿Tú qué opinas? A mí me gustan mucho los videojuegos, yo juego un montón. También es verdad, reconozco, bueno, luego ya hablaré de las cosas malas que pueden tener, pero antes hablando de las cosas buenas, primero que como forma de narración, en aquellos juegos que tienen algún tipo de narración, me parece que combinan lo mejor de todas las artes, porque no solo combinan eso, una narración de forma cinematográfica o incluso literaria, sino que también tienen la música, muchas ocasiones tienen arte con los paisajes y las cosas todas que desarrollan para hacer los escenarios. Y además eso queda además reflejado dentro de una forma mucho más participativa porque tú puedes ser el personaje que realiza las cosas, entonces es más fácil meterse todavía más en la historia si la historia es buena y si está bien escrita porque tú parece como que estás actuando, no es simplemente como al ver una película, es un poco más pasivo,
puedes verlo de una forma un poco más pasiva porque estás viendo lo que hacen otros y ahí tú además estás actuando. Si además ellos, claro, te puedes sentir así más o menos como el protagonista, o por lo menos ponerte más en la piel de lo del protagonista. Y además también hay juegos donde puedes hacer decisiones, y las decisiones pueden afectar de una forma importante a lo que ocurre en el juego. En algunos, en otros te dicen que puede y luego al final no pasa, pero bueno. Pero eso quiere decir que puede, claro, todo depende también de la calidad de cómo se escribe, o por ejemplo, de la historia o de la calidad de lo que se esté contando, se esté realizando. Hay juegos que pueden ser moralmente repugnantes y hay juegos que son extraordinarios. Entonces no es una cosa que el medio por sí mismo sea algo negativo. Como se puede hablar, una de las cosas míticas, tradicionales que se hablaban era de que los videojuegos que promueven la violencia. Bueno, pues eso, a ver, no sé, yo soy algo que soy bastante escéptico ante esa afirmación, pues no, en general, si estás jugando, pues no vas por ahí pegando tiros, estás jugando. Y normalmente también, además, también depende, es bastante fácil discernir entre la violencia que estás viendo y la violencia que estás realizando. Además, que también el ejemplo clásico es todas las obras de literatura, pues tenías generalmente un montón de violencia también. Entonces, no es por el mero hecho de que haya violencia, que la violencia se vaya a considerar como de una forma simplemente ya así banal o que eso se vaya a trasladar en un determinado tipo de comportamiento. Dependerá de las cosas. Es verdad que hay juegos que son, puedes decir, pues que son, digamos, que tienen ideas bastante malas, y hay otros que no, otros que son juegos extraordinarios. Entonces yo eso no se lo achaco a lo del medio. Sí, también es verdad que los videojuegos, pues precisamente como tienen una capacidad de inmersión mucho mayor, pues sí que pueden producir que estés jugando demasiado tiempo. Entonces todo depende de cómo tengas la vida. Si tienes una vida más o menos bien integrada, en donde sabes que hay cosas que pues tienes que entender que eso es un pasatiempo y lo primero es lo primero. Antes tienes que hacer otro tipo de cosas, cumplir con tus obligaciones sociales y laborales y lo que sea, y después si tienes algo de tiempo, pues se lo dedicas a jugar o a lo que sea. Bueno, eso como con cualquier hobby, que decir, te gusten mucho los Claro. coches, las motos, el fútbol, pues con control y, como decía Aristóteles, pues ahí a lo virtuoso, ¿no? Justo medio. Exacto, pero es cierto que también por esa implicación que tienen hay muchas cosas que las vives de otra forma, ¿no? Porque hablabas de distintos juegos, de tal. Hay juegos, por ejemplo, que al implicarte y al hacerte tomar decisiones morales, por ejemplo, ¿no? Y decidirte por un camino o por otro, que hay bastantes, son de nuestros favoritos, en este caso tanto míos como tuyos, pues a veces la implicación es que te puede acabar causando o sea, de hacerte pensar mucho sobre eso, más que igual una película, ¿no? Por ejemplo, pues Mass Effect. Pues Mass Effect, con ciertas decisiones que te presiona ahí a tomar, pues tú te puedes quedar días sin dormir, que te implicas mucho más moralmente y que te pueden enseñar también, entonces, muchas cosas, siempre que estén bien dirigidos y que la historia sea interesante y esas cosas, pero además puedes desarrollar habilidades jugando a juegos, ¿no? Porque hay juegos de puzzles, hay juegos de adivinanzas, de pensar, Sí, bueno, es decir, los juegos son más o menos, tienes que ir resolviendo siempre problemas. Entonces, de una forma muy general, pues te ayuda a eso, a pensar, a ver cómo puedes resolver una situación en determinado momento. No digamos ya en cuestiones de, bueno, inteligencia espacio visual y todas esas cuestiones, que ya parece evidente porque es lo que tienes que, sobre todo para los más jóvenes, que tienen una capacidad mucho mayor en eso. Exacto, y yo sé que, bueno, que los padres cuando se trata de niños, porque nos estarán viendo padres que igual no fueron aficionados a los videojuegos, yo esto lo he hablado con mucha gente, pues se preocupan, ¿no? Cuando sus hijos tienen una consola por primera vez o se empiezan a meter en el mundo, yo entiendo esa preocupación, hay que controlar, sobre todo cuando eres un niño, y lo que tú decías, de no puedes tener un control o una responsabilidad sobre cómo aplicar bien ese hobby, igual te come el tiempo. A mí me pasó, yo de niña era una aficionada de los videojuegos y mi madre me tenía que decir, juegas hasta esta hora. Y si no me lo decía mi madre, yo podía no dormir jugando, ¿no? Entonces, pero para eso estaba mi madre, me dejaba un par de horitas, yo disfrutaba de mi hobby, me iba a mi mundo ideal. En temporadas de la vida que estás peor, pues igual sí que es una forma de escapar, que muchos dicen, no, es que es una forma de escapar. Pues a veces sí, pero igual como un libro, ¿no? Como me leo a Tolkien y a veces escapo con él, o con una serie que te gusta y te hace reír.
y otras veces simplemente es que te apetece pasar un rato allí o con eso. Sí, bueno, para eso le llaman entretenimiento, no... Digo, que no necesariamente es que juegan a videojuegos porque escapan del mundo real. No, a veces solo me apetece pasarme un ratito por allí porque me parece ideal. El problema lo veo cuando se confunden esas cosas. Lo hablábamos fuera de micro antes, ¿no? Que decías tú, por ejemplo, lo de las convenciones, lo de la gente que se toma muy en serio ya igual, pues todo el tema de la fantasía. A ver, no porque vayas a una convención disfrazado te estás tomando muy en serio el tema de la fantasía, igual solo te gusta disfrazarte a convenciones, bien, pero sí que hay gente que, apuntabas tú antes, que ve el final de una película o de una serie y se vuelve completamente loco, que no sé, su vida depende de ese Sí, momento. sí, a mí eso en general me parece que sí, que es un exceso y que no está bien. No, es como que te falta otra cosa en la vida y entonces lo rellenas con te pueden gustar mucho las películas y te pueden gustar mucho las historias y las narraciones y los videojuegos, pero al final no No es vives ahí. como si fuera una sustitución de una ausencia, como si tuvieras el sentido del mundo lo fueras a encontrar en ese tipo de cuestiones y no está. Y es mejor, pues eso, si lo entiendes de una forma más o menos, pero eso es básicamente lo mismo de siempre, con todo. Si lo tratas de una forma con sentido común y entendiendo lo que es una parte, y tiene que ser una parte menor de tu vida, y que tienes cosas más importantes, y primero hay que hacer las cosas importantes y luego tienes que hacer las otras, pues entonces no debería resolver no resultar tan problemático. Lo que pasa es que eso es determinados comportamientos que puede llegar a tener algunas personas, más que ser un problema del medio en sí, puede representar más bien un síntoma de que hay otro tipo de problema más amplio y que se le intenta dar una respuesta que igual no es la más adecuada. Exacto. Y bueno, yo creo que es un poco eso, el que no se confunda ese mundo de fantasía o ese mundo de entretenimiento, ¿no? Por muy rico que sea, como es en este momento gracias a la tecnología, con también el mundo real y saber implementar uno, pues, sus obligaciones, su vida, sus responsabilidades y tal, con ese entretenimiento que al final, como decías tú, solo es eso, entretenimiento, no podemos convertirlo en toda nuestra vida, pero sí sacarle todo su lado bueno que tiene mucho. Y bueno, ya concluyendo eso, que la tecnología normalmente trae elementos que pueden traer muchas cosas tanto positivas como negativas. Yo creo que lo más importante es analizarlas, intentar ser lo más objetivo posible y aprovecharse de las positivas e intentar, pues, no sé, reducir. Yo, por ejemplo, no tengo mucha actividad en determinadas redes porque creo que por mi forma de ser no me traerían dinámicas positivas, ¿no? Y entonces, a ver un poco eso, medir entre lo que te gusta y lo que te trae bueno y malo para que siempre sea un complemento positivo. Y después a nivel social, pues sí que inevitablemente, como decías tú, de manera natural, cambia ciertas dinámicas y ciertas cosas como lo que hablábamos de los pop idols o la memética o que son muy interesantes de analizar, desde luego, porque son parte de nuestra generación y se implican al final en todo, incluso en eso, en lo académico, con ejemplos como Pinterest, en el entretenimiento y en el mercado en general. Así que nada, no sé si tienes algo más que apuntar. No, yo creo que ya con esto ya cumplimos. Estupendo, pues bueno, espero que le haya resultado muy interesante a todos los que nos seguís. Daros, como siempre, las gracias por estar ahí y recordaros que nos ayuda mucho pues, vuestra interacción con el canal precisamente, que nos dejéis vuestros comentarios, que compartáis el vídeo, os suscribáis al canal, por supuesto. Y sin más nada, nos despedimos hasta el sábado y os esperamos a todos. Que tengáis un buen día. Hasta luego. Hasta luego.